disculpar. Me indican desde qué momento. Bueno, ya, continuamos. Estaba sin audio. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me levantan una manito? ¿Se escucha ahí, jefe? Ya, listo, gracias. Entonces, continuamos. Y vamos haciendo un resumen, ¿no? ¿Cuál sería una de las funciones del del regulador de carga? Como pueden ver, como pueden observar, aquí tenemos un diodo y un interruptor. Entonces quiere decir, una de las funciones es evitar que el sistema entregue carga hacia los paneles, ¿no? Otros de las funciones es limitar, en este caso, o proteger la batería de la sobrecarga o descargas, ¿no? Ese es otro de las funciones de este regulador. Y adicionalmente es ser el controlador de todo nuestro sistema, además de ser el que va a realizar la protección de las baterías, tanto en sobrecarga o descarga. Si no tendríamos regulador, no podríamos el sistema trabajar o controlar ni las baterías ni el panel, ¿no? Porque esta es su función, además de protección, es de controlar que el sistema trabaje tanto en día y tanto en noche. Entonces, continuamos. Una descripción del regulador, como vimos anteriormente, las principales funciones son proteger la batería de las sobrecargas o descargas profundas. Van a perdonar, está mal descrito. Evitar las descargas nocturnas sobre el panel. Y vamos haciendo un análisis acá. Entonces, en la noche, lo que hay que evitar es que cuando se esté trabajando el banco de baterías, que descargue sobre nuestro panel, ¿no? Esa es otra de las funciones, ¿no? Evitar. Bueno, ¿cuáles son las características más importantes en este sistema? Las características son el voltaje de operación y corriente de entrada. Estos dos parámetros son muy importantes a la hora de seleccionar un regulador de carga. Entonces, del lado derecho tenemos una hoja de datos. Fíjense, un regulador dice que tensión del sistema, este regulador de este modelo puede trabajar tanto en 12 voltios o 24 voltios. Quiere decir que el sistema o el regulador de carga lo va a reconocer automáticamente ese voltaje, ¿no? Ya sea 12 o 24 voltios. Este es el sistema, nosotros configuramos para que nuestro sistema sea de a 12 voltios, entonces el regulador va a reconocer 12 voltios. Si nosotros configuramos el sistema a 24 voltios, el regulador va a reconocer el voltaje a 24 voltios. El siguiente, vamos a tener corriente en los módulos. Fíjense, vámonos un poco para atrás. Vamos a hacer un análisis. Vamos a tener tanto corriente en los módulos y corrientes en la carga. Entonces nosotros tenemos que definir cuánto va a ser esa corriente en los módulos para poder también definir mi regulador. ¿Por qué va a variar? Va a variar de acuerdo a la corriente de los módulos, de los paneles. Entonces, puede ser que me dé 11, entonces yo tengo que elegir el superior, que es 15. Y así sucesivamente. Y va a depender mucho de nuestro diseño. Otro parámetro muy importante es la corriente de salida. En este caso nos vamos un poco para ver el diagrama. La corriente de la salida o el consumidor. Entonces,
Esto también nosotros definimos en el proyecto, tanto nuestro consumo, y de acuerdo al consumo vamos a tener que seleccionar un regulador. Los otros parámetros que son datos de batería, entonces dependiendo del modelo, se puede configurar los distintos tipos de batería que vimos anteriormente, sean plomo ácido, gel o de tipo sellado. Los otros no muy importantes, porque son genéricos, estamos hablando la terminal de los cables, que sería el regulador, tanto de entrada y salida, tanto de los módulos, tanto al panel y tanto la batería. Y otro parámetro muy importante, el grado de protección, IP31, y las dimensiones. El grado de protección me va a definir, yo requiero un tablero para colocar dentro del equipo para que tenga mayor protección, tanto en lluvias y bueno, y condiciones extremas, ¿no? Continuamos. Entonces, Víctor Hugo Carvalho, ¿me puede dar licencia? Listo, licencia Víctor Hugo Carvalho. Inge, buenas noches, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí. Por favor, Inge, ahorita estoy de viaje, no voy a poder tomar las clases porque la señal a veces de rato en rato se pierde, ahorita estoy en camino por Potosí, por favor. Ya no hay problema, Víctor, igual se van a pasar las clases grabadas a la plataforma. Solo te recomiendo que las tareas pendientes cierres hasta mediados de agosto, considerando que el semestre termina el 30 de agosto, y entonces tienen hasta el 15 de agosto para presentar todas las tareas y evaluación, que también van a ser programadas, ¿no? Ya, ingeniero, está bien, muchísimas gracias, va a disculpar. Sí, no te preocupes, en la plataforma van a estar subidas las grabaciones y ahí pueden repasar. Sí. Continuamos. Gracias. Entonces, sin entrar antes todavía a los diferentes tipos de reguladores, vamos a hacer un análisis de la operación de regulador. Entonces, este regulador, vamos a poner aquí una caja. ¿Y qué es lo que hace? Entonces, lo que va a hacer, tanto a la entrada en los paneles, va a medir constantemente lo que es el voltaje del sistema, ¿no? Entonces, el voltaje en otros paneles va a estar midiendo tanto en voltaje y corriente. Y este voltaje y corriente, lo que va a hacer es controlar el paso de corriente, ¿no? Si la corriente es muy excesivo, la va a descargar. Y en el siguiente va a seguir a lo que es el controlador, el voltaje y amper. Y vamos ahora a las baterías. Entonces en las baterías lo que se va a hacer es medir el voltaje y la corriente. Adicionalmente, en algunos casos se puede medir la temperatura, ¿no? Dependiendo del modelo. Entonces hay que poner un sensor de temperatura, el cual estaría cableado a este controlador. Adicionalmente, entonces lo que va a hacer es una señal para ver cómo se está comportando tanto el voltaje y la corriente. Si necesita carga o está excesivamente cargado, entonces el controlador va a ir controlando a la batería, ¿no? Adicionalmente de ir viendo lo que pasa con la entrada, va a ir controlando la batería. Entonces va a ir regulando de acuerdo a lo que requiera nuestro consumo, ¿no? Le va a ir. Adicionalmente, nosotros vamos a ir dando una retroalimentación. Nuestro consumo es tanto, entonces se le va a mandar una señal consumo es tanto y vamos a retroalimentar, requiere tanto. Ese es un pequeño bosquejo de la operación de este regulador. Básicamente es el cerebro, ¿no? De este sistema. De reguladores. Entonces aquí nosotros tenemos que ver los tipos de reguladores. Actualmente en el mercado existen dos. Lo que hay que analizar de acuerdo a nuestro sistema, cuál está de acuerdo a nuestra aplicación. Aparte de ver el tema económico, ¿no?
Tenemos dos, el MPPT y el PWM. Entonces vamos a decir cuál o cómo selecciono el correcto para nuestra aplicación, ¿no? Que comenzamos con el tipo PWM, que es básicamente lo que trabaja es por modulación, por ancho de pulso. Este regulador es económico, son para cargas pequeñas, estaríamos hablando de iluminación, estaríamos hablando de domiciliario, a consideración del otro. Pero lo que sí es menos eficiente que el sistema PWM. Vamos a ver cómo trabaja, cómo funciona este regulador PWM o modulación por ancho de pulso, ¿no? Lo que hace este, en propósito de este regulador solar, básicamente es asegurar la carga y descarga eficiente de la batería en la instalación, en nuestra instalación que tengamos. Entonces, este regulador PWM, como vimos en el anterior gráfico, ayuda a regular el voltaje tanto de paneles o del módulo fotovoltaico para proteger las baterías de nuestro sistema de las posibles sobrecargas. Entonces, está constantemente regulando y al mismo tiempo está protegiendo nuestras baterías, ¿no? Bueno, veamos acá. Lo que haría este PWM funciona básicamente reduciendo la corriente de las fuentes eléctricas de acuerdo a las condiciones de nuestra batería y o los requisitos o los requerimientos de nuestras cargas, ¿no? El regulador, en este caso el PWM, lo que hace es pulsos de encendidos y apagado para controlar una correcta transferencia de energía. También verifica el estado de la batería para determinar cuán ancho es el tiempo que deben estar los pulsos y qué tan rápido debe llegar a cargarse. Con toda esta información, lo que hace el regulador PWM se ajusta automáticamente y envía los pulsos necesarios para cargar la batería. Así varía la longitud de la onda y la velocidad de los pulsos enviados a la batería según el caso sea necesario. Esto en esencia lo hace como si fuera un interruptor rápido, básicamente de encendido y apagado. Cuando la batería está casi descargada, los pulsos pueden ser largos y continuos. Y cuando se carga, los pulsos se van acortando, se van filtrando, ¿no? Básicamente podemos ver en los siguientes diagramas, ¿no? Fíjense aquí, esta modulación de este ancho de pulso es largo, ¿no? Tenemos un ancho de pulso largo cuando la batería básicamente está descargada. Si no, vamos a este gráfico, el ancho de pulso es mediano, una modulación de ancho de pulso mediano, la batería está media cargada, ¿no? Si analizamos en este gráfico a la derecha, tenemos un ancho de pulso muy corto, entonces quiere decir el ancho de pulso corto cuando la batería está cerca al 100% de su carga. Aquí vamos a ver, se va a entender mejor lo que hace el PWM. Entonces, tenemos una curva IV de un panel. Entonces, podemos ver, de acuerdo a una irradiancia, este panel, una irradiancia de 1000 vatios metro cuadrado. Entonces vamos a tener un punto de máxima potencia.
y un voltaje máximo, ¿no? Y un voltaje a circuito abierto y una corriente de cortocircuito, de acuerdo a lo que vimos en las clases anteriores de la curva I-V. Entonces lo que hace este equipo es trabajar de acuerdo al voltaje de la batería, ¿no? Entonces en este sistema lo que va a definir, el que define es nuestro sistema, es el voltaje de la batería. Entonces lo que hace es trabajar de entre 12 y 14 voltios. Entonces este sistema no puede aprovechar al máximo, a la máxima potencia del panel, porque está trabajando de acuerdo al voltaje de la batería, ¿no? Entonces fíjense, la línea verde va a sacar menos de acuerdo a la potencia, de acuerdo a la curva I-V, ¿no? Va a sacar menos potencia. Entonces quiere decir, regular básicamente la corriente es ideal para cargar las baterías, ¿no? Vamos a ver un ejemplo acá. En un panel 50 vatios en condiciones estándar, cuenta con una tensión de 18.3 voltios, un voltaje máximo, y una corriente de 8.2 amperes, por eso su potencia es de 1500. Recordemos que potencia es V por I. Entonces, si nosotros multiplicamos V por I, vamos a tener su potencia máxima, que es 150, 0,6 vatios. Lo que hace este sistema, o esta tecnología PWM, a la diferencia de la otra tecnología MPPT, reduce la tensión de 18 del panel, que es el máximo, a la tensión de carga de la batería. Entonces, ¿quién define nuestro sistema, el voltaje? La batería, reduciendo aproximadamente a 13 voltios, reduciendo también al mismo tiempo la potencia de entrada desde el panel solar, ¿no? Entonces lo que hace este sistema es trabajar de acuerdo a la tensión de la batería y tiene una desventaja, que es menos eficiente que el otro sistema, ¿no? Pero una de las ventajas sería que es barato a consideración del otro sistema. Continuamos. El otro sistema, en este caso, es el MPPT. Lo que hace este sistema o esta tecnología es trabajar de acuerdo a la curva I-V en la máxima potencia. Entonces, fíjense, internamente cambia la estructura. Internamente tiene un convertidor de corriente continua a corriente continua, así que la carga, y un sistema de control similar al otro, ¿no? Pero se analiza que en la curva I-V del panel va a estar trabajando siempre al máximo. Si analizamos esta curva I-V, si el anterior trabajaba reduciendo el voltaje, en este caso este trabaja siempre a la máxima potencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a trabajar a su voltaje máximo, por tal motivo va a haber una corriente máxima y vamos a tener una potencia máxima de los paneles, ¿no? Entonces este sistema es más eficiente porque siempre vamos a estar aprovechando al 99% de toda del panel, o en este caso, porque aquí tendríamos nosotros la máxima potencia. Si vemos la curva, lo que hace este regulador es trabajar siempre en la máxima potencia. Trabajaría en este caso aquí, 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 ¿no?
siempre y cuando varíe la irradiancia, ¿no? Si varía la irradiancia, la curva de estas también van a variar, porque fíjense, esta curva está a 1000 vatios metro cuadrado, entonces tiene una máxima potencia, ¿no? Aquí esta máxima estamos hablando entre 200, 225, pero si varía la irradiancia del lugar y la potencia del panel también disminuye, entonces, pero este sistema siempre va a trabajar en este punto, en su máxima potencia de la curva IV. Lo mismo, depende pero mucho de la irradiancia, ¿no? Del sistema o del lugar. Si varía la irradiancia, al mismo tiempo va a variar la curva IV. Al variar la curva IV va a variar su máxima, la curva de máxima potencia, por lo cual el sistema va a entregar menos en potencia. Bueno, aquí lo que hay que ver, entonces, ¿qué es lo que me conviene económicamente hablando? Ya vimos que un sistema siempre nos va a entregar la máxima potencia. Al ser una tecnología, esta tecnología más eficiente que el otro, entonces también pues, lo que se va a elevar son los precios. Tengo que hacer un análisis, en este caso, de acuerdo a mi instalación. No me conviene colocar un sistema MPPT, un sistema de iluminación, porque estaría gastando más de lo debido. Tampoco en un sistema de bajo consumo. Y si no, en un sistema de alto consumo, entonces me conviene usar este sistema máxima potencia para sacar la mayor eficiencia posible. Bueno, a la hora de elegir entre un PWM y un MPPT, también están en este caso en función de los paneles, de acuerdo al número de células, en este caso, que tenga el panel. ¿Cómo elegimos entonces? ¿Cómo elegimos el sistema? ¿Cómo elegimos mi regulador? 1, número de células que componen los paneles. 2, voltaje del banco de baterías que se desea cargar. 3, corriente de los módulos fotovoltaicos y la corriente de consumo. Son esos 3 parámetros. Aquí en este momento no lo tengo anotado el 3, van a disculpar. Entonces el número 1 dice número de células. En este caso podemos guiarnos en lo siguiente. Si mi panel es de 36 celdas y el sistema del banco de baterías es de 12 voltios, me conviene usar un regulador MPPT. En caso de 48 celdas, mi panel que sea de 48 celdas y el sistema sea 12-24 voltios, el banco de baterías, me conviene usar un MPPT. En caso de 54 celdas, de igual manera, el panel de 12-24, el banco de batería, me conviene utilizar un MPPT. En caso de paneles de 30 celdas y 12 voltios del banco de batería, me recomiendan usar PWM. Lo mismo ocurre en 60 celdas más 24 voltios en banco de batería, son PWM. Para guiarnos un poco, de acuerdo al número de células, vamos a tener una tensión nominal y una tensión en circuito abierto. Como referencia, 30 células son una tensión de 12 voltios y una tensión de circuito abierto de 18 voltios. En 36 celdas tenemos tensión nominal de 12 voltios y tensión de circuito abierto en 21 voltios. Y continuando de la misma manera hasta llegar hasta 144 celdas, ¿no? ¿Cómo determinamos el regulador? Entonces, había un parámetro de esos 3, 2 que vimos, celdas y el voltaje del banco de baterías. Dijimos que necesitamos determinar la corriente de los módulos, ¿no? En este caso tengo una corriente del circuito de los módulos, va a ser igual a la corriente de cortocircuito.
Ya, pueden hablar, tengo 3 manos levantadas o prefieren que termine y vamos a la consulta. Una preguntita esa de cómo elegimos, dijo 3 puntos. Ya, déjame terminar y vamos con esa respuesta, por favor. Ya, el punto número 3, que no está anotado en el anterior, es la corriente de los módulos y la corriente de la carga. Entonces, la corriente de los módulos está en función a la corriente de cortocircuito, en este caso del panel, por el número de módulos en paralelo. Vamos a tener la corriente del circuito. Ahora sí, vamos a ir a la pregunta. Déjenme, vamos a... Tengo tiempo todavía. 6 minutos 22. Sí, es suficiente. Denme un segundo, va a ser mejor en que les explique en una pizarra. Yo voy a compartir la pizarra. Vamos a ver aquí. Inicialmente tenemos el regulador de carga. El cual tiene los bornes de ingreso de los paneles, de la batería y de la carga, ¿no? Entonces, uno de los parámetros que no vimos en la diapositiva o lo vimos al final, necesitamos saber la corriente de los módulos. ¿Cómo está definida esta corriente de los módulos? Le vamos a ponerle IM, definido igual. La corriente de los módulos definido igual que hoy dijimos, corriente de cortocircuito por número de paneles en paralelo, dice, ¿no? Entonces, digamos que aquí me dé 10 amperes, ¿no? En el cálculo que haga. 10 amperes. Pero este sistema, si hablamos en corriente continua, va a tener una carga, ¿no? Digamos que esta carga me dé 8 amperes. Obviamente vamos a hacer un cálculo adicional, ¿no? De acuerdo a la planilla de carga. Entonces, hay que definir, aparte de los 3 puntos que vimos, número de celdas y el voltaje del banco de baterías, lo que son la corriente en los módulos y la corriente de carga. ¿Por qué? Si nos vamos a ver, aquí tenemos una hoja de datos. Si nos vamos a la hoja de datos, en la hoja de datos se dice que yo tengo, en el cálculo que hice, tengo una corriente en los módulos de 10 amperes, corriente de la carga de a 8. Entonces, mi sistema adicionalmente es de 12 voltios. ¿Ya? Vamos a definir así. Mi sistema es de 30 células, 12 voltios. Y yo voy a elegir un regulador PWM. Estamos hablando entonces, voy al regulador, a la hoja de datos. Ya sé que tengo, el sistema va a ser 12 voltios. El sistema es 12 voltios. Pero en este caso, al regulador no le va a interesar porque el regulador trabaja tanto en 12, tanto en 24. Pero mi configuración va a ser 12 de acuerdo al número de celdas y mi voltaje del banco de baterías. Entonces, con este no hay problema en la tensión del sistema. El siguiente punto que si se fijan es la corriente en los módulos, ¿dicen? ¿No? Entonces yo hice ya el cálculo, de acuerdo a la corriente en los módulos es igual a la corriente de cortocircuito por el número de módulos en paralelo. Y ese me dio 10 amperes.
me dio 10 amperes. Pero la corriente de la carga de consumo me dio 8. Entonces, como me dio 10 y me dio 8 y estoy al límite, yo elijo el superior, que va a ser 15 y 15 en consumo, ¿no? Voy a tener un regulador, en este caso 15-15, que se dice un regulador 20-20. Mayormente los comerciales son 10 y 20 en este sistema de PWM, ¿no? Pero en esta hoja de datos tenemos un regulador 15-15. Nos vamos al superior. Entonces, fíjense quién define en este caso el voltaje del banco de baterías, el número de celdas. En este caso la tensión del sistema es 1224, no hay ningún problema. El siguiente punto es la corriente de los módulos y la corriente de consumo. Yo tengo ya la corriente de módulo que es 10 y la corriente de consumo que es 8. Entonces elijo este. Estoy eligiendo entonces un modelo PRS 15-15. Quiere decir 15 en módulos y 15 en carga. Y trabaja tanto en 12 y 24 voltios. No sé si se entendió con eso. De igual manera vamos a ver en la parte de cálculo, vamos a tener que entrar a la hoja de datos y seleccionar correctamente, ¿no? Pero hoy día es la parte teórica. Pregunta. ¿PRSS es el código del regulador que viene incrustado? Sí, en este caso yo elegí ese es de acuerdo al fabricante, ¿no? Vos podés tener cualquier fabricante. Ahorita yo ya les voy a pasar unos catálogos. A ver, vamos a ver acá el regulador. Código de fabricante, ¿no? Entonces, si yo elijo, en este caso, este es un regulador de otro tipo. Fíjense, a ver, no sé si dice el código. Comunes, que se utiliza básicamente para iluminación. Son reguladores de 10, los más comunes. De 10 quiere decir 10 en entrada, 10 en entrada, 10 en 10 entradas de módulo, 10 entradas en consumo. Y a ver si dice el modelo acá o no dice. Pero fíjense aquí. El sistema este trabaja en 12 o 24 voltios, dice, ¿no? De forma automática, ¿no? Lo reconoce. Entonces nosotros configuramos nuestro sistema, ya sea 12 o 24 en nuestro banco de batería, y este regulador, sin realizar ninguna configuración, lo va a reconocer de forma automática, ¿no? Dependiendo del modelo, en este caso, estos de acá son, perdón, aquí tenemos otro regulador, pero en este caso son reguladores de mayor carga, ¿no? 50-60 amperes. Las conexiones son las mismas. Tenemos el banco de baterías, tanto positivo y negativo, y nuestro módulo. Obviamente aquí la configuración va a variar, ¿no? Depende de cuántos paneles yo tenga conectados ya a la carga. Ya uno entramos a ver el inversor, pero el inversor estará conectado en paralelo con el banco de baterías. De igual manera, de acuerdo al modelo de los reguladores, vienen con opciones algunos de configurar el tipo de batería que vamos a usar, ya sea batería tipo gel, batería tipo sellada, batería de ácido. Nos da esa opción. Claro, es decir, nosotros elegimos este modelo, nos va a dar la opción de elegir la batería, ¿no? En los anteriores, que les mostré el primero, el anterior, no tiene esa opción. Como por decir, aquí lo tenemos en una tablita. La batería, ¿no? Sellada, plomo abierto y personalizada, ¿no? Este tiene esa opción. Las configuraciones de realizar son muy sencillas. Estábamos en esta. Como por decir, este tiene una configuración muy sencilla. Fíjense, tiene el estado del módulo, estado de la batería y estado de las cargas.
y con este se hace la configuración. Y las configuraciones están en la hoja de mantenimiento o la hoja de programación. En este caso, este es, ¿no? Yo le pongo el número 0, 0, 1, 2 hasta el 16. Y yo voy definiendo, ¿no? Vamos a ver, chat. Ya. Entonces, en resumen, lo que vimos hoy día, tenemos dos tipos de reguladores, el PWM y el MPPT, ¿no? Básicamente uno trabaja de acuerdo a la tensión de las baterías, por lo tanto no es muy eficiente de acuerdo a la curva IV. El MPPT siempre va a trabajar a su máxima potencia, pero una de las desventajas es el precio entre uno y el otro. Por eso es muy importante realizar un análisis si nos conviene temas de bajo consumo aplicar un MPPT, ¿no? El siguiente que vimos es seleccionar o cómo elegimos, ¿no? Hay que considerar los números de células que componen cada panel, el voltaje de banco de baterías y el tercero, que es la corriente de los módulos y la corriente de la carga. No puse la corriente de la carga aquí en esto porque ya eso hay que determinar, ¿no? La potencia va a ser igual a V por I, ¿no? Lo podemos calcular fácilmente. Y básicamente eso sería, jóvenes. Estoy atento a su consulta, o si no nos veríamos en la siguiente clase para cerrar con inversores y concluiríamos lo que es el avance de la materia, una parte práctica donde tenemos que hacer un cálculo de todo el sistema, ¿no? Ya van a tener la plataforma y se le va a comunicar de igual manera. Ya subí algunos catálogos que todavía no he compartido, ¿no? Encontrando en la siguiente clase. Hasta luego, ingeniero, que tenga buenas noches. Igualmente, hasta luego y que tengan una buena noche.